Continuamos entonces con la clase del 27 de julio del 2020. Ya vimos clasificación de ángulos y algunos ejemplos de problemas relacionados con la clasificación de ángulos. Seguimos en el punto 4.1, que son rectas y ángulos. Es lo que yo les comento, que tal vez no me gusta tanto como Comipems les da su temario, tanto por parte de la UNAM como por parte de la SEP, porque ustedes al ver el temario dicen, pues rectas y ángulos, pues ya ángulo agudo, recto, etcétera, ¿no? Llano, entrante, eh, con eso ya tengo, y a veces pueden venir otro tipo de problemas. Entonces, les digo, es una pasadez de lanza por parte ahí de la UNAM, que no les especifiquen los temas exactos que van a venir en el examen y ni siquiera les den una bibliografía. Ajá, porque muchos de ustedes como jóvenes no saben acercarse a la bibliografía. O sea, saben las deficiencias que hay en el sistema educativo en México, no creo que las desconozcan, pues viven en México. Y les apuesto que muchos trabajadores de Comipems, ni siquiera, secretarios, etcétera, ¿no? No saben siquiera, y ya son a lo mejor profesionistas, ¿no? No saben siquiera revisar una bibliografía, etcétera, porque es algo que al menos que hayas ido a la universidad y te hayas aplicado, porque hay gente que se gradúa de la universidad sin, sin tener a veces conocimientos mínimos. ¿Por qué razón? Porque en el sistema actual lo que se necesita es que la gente solamente sepa trabajar, no les interesan otro tipo de habilidades. Entonces, con estas deficiencias que tenemos, si no te ponen un temario bien, pues hay muchos problemas, ¿no? Seguimos con rectas y ángulos, ¿ok? Ahorita voy a dar el concepto de rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿ok? Entonces, esto pues es un tema desde mi punto de vista muy difícil, de rectas paralelas y rectas perpendiculares. ¿Por qué razón? Porque esto corresponde a una geometría que es una geometría tradicional. Nosotros, por ejemplo, podemos tener alguna definición de rectas paralelas, de rectas perpendiculares, y sin embargo, dada la definición, en otros espacios no se cumplen. Bueno, es un tema muy complejo, a lo mejor a ustedes se les hace fácil, pero vamos a tener espacios donde cumpla lo que les voy a decir, porque se los voy a dar habladito, cumpla lo que les voy a decir, y además de que cumpla lo que les digo, eh, no se choquen. Ajá. Vamos con rectas perpendiculares. Rectas perpendiculares. Mejor olvídense, ¿no? de eso que les acabo de decir. Y las rectas perpendiculares son aquellas rectas que al momento de que se intersecan forman ángulos de 90 grados. O sea, quiere decir que se van a intersecar estas rectas. Ok, entonces, rectas perpendiculares. Voy a poner así y voy a poner así. Espero, híjole, no se ve. Pero ya se saben la vieja y confiable, cuando no dibujan bien, hacen más gruesa la recta, ¿no? Ya se ve un poquito más. Suponiendo que dibujé bien, nosotros sabemos que las rectas perpendiculares son que al momento de chocar, o de cortarse, que al chocar forman ángulos rectos. Forman ángulos rectos, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí tengo un ángulo recto, aquí tengo otro ángulo recto, aquí tengo otro ángulo recto, otro ángulo recto. Vamos a ponerles nombres, ¿no? Por ejemplo, esta podría ser la recta AB, y esta podría ser la CD. Al momento de que tenemos estas rectas AB y CD, la recta AB, así se llama recta, en la clase pasada de geometría lo expliqué, así vamos a decir que son perpendiculares. AB es perpendicular a CD, por si en algún problema la redacción les dice,
Tienen la recta AB así, con CD. ¿Cuánto forma tal ángulo, ¿no? Algo que te pregunto, ustedes ya saben identificar qué esto quiere decir. Ahora vamos con rectas, rectas paralelas, ¿ok? Les voy a dar una definición chafona, porque hay definiciones más formales. Ajá, paralelismo. Entonces, rectas paralelas. O sea, aunque ustedes digan, no, esto está bien sencillo, esto se puede complicar todavía más, ¿no? Las rectas paralelas, dos o más rectas, por ejemplo, esta y esta. Imagínense que son rectas, dos rectas o dos o más son paralelas. Si no se tocan en ningún punto. Bueno, esta definición, les digo, está medio chafona, porque se supone que, que una recta paralela, una definición sería que si tú le trazas una perpendicular a cualquiera de ellas, vas a formar cuatro ángulos de 90 grados. Esa sería una definición. Pero la definición que pues les tengo que dar aquí, yo creo, funcionan las dos. Que si tú le trazas una perpendicular a cualquiera de ellas, te forma cuatro ángulos rectos internos, o nunca van a chocar entre sí, ¿ok? Pero luego, pues a lo mejor alguno de ustedes va a saber o va a conocer espacios donde le traces una perpendicular, forma cuatro ángulos rectos y estas sí se choquen. Ajá, por eso les digo, hay que tener cuidado con ese tipo de ejercicios porque no son para nada triviales, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a hacer algunos tipos de problemas, ¿ok? Pero antes les voy a hablar de ciertos tipos de ángulos. Sí, yo creo que primero les voy a hablar de ángulos. Fíjense muy bien, cuando dos rectas se chocan, pues simplemente vamos a hablar de rectas oblicuas, ¿no? Entonces estas son rectas paralelas, tenemos rectas perpendiculares acá. Pues vamos a hablar de otro tipo de rectas que no son paralelas ni perpendiculares. Algunos les llaman oblicuas, pues nada más ustedes digan que pues no son rectas ni paralelas ni perpendiculares. Ajá. Estas serían las oblicuas, ¿no? Que no son ni paralelas ni perpendiculares, ¿no? No son paralelas ni perpendiculares. Entonces, pues ya acabamos la clasificación. Ahora vamos a ver ángulos, ¿no? Ángulos, que es lo que me interesa. Cuando nosotros tenemos este tipo de ejemplos, vamos a tener las siguientes situaciones. Voy a dibujar precisamente estas rectas que acabo de dibujar. Y, por ejemplo, tenemos dos oblicuas. Vamos a tener este caso. Estas son rectas oblicuas. Aquí le voy a poner A, como va en sentido al contrario de las manecillas del reloj. Aquí están mis cuatro ángulos. Tengo ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D. Aquí, por ejemplo, en estos ángulos, vamos a encontrar una semejanza. Y aquí pongan mucha atención porque pues a lo mejor aquí me voy a subir de nivel, pero ustedes saben, a este le vamos a llamar vértice. Ajá, vértice. Nosotros sabemos que los ángulos opuestos al vértice, por ejemplo, este va a ser opuesto a este va a ser opuesto a este. Entonces tenemos que el ángulo A va a ser igual al ángulo C. Ustedes eso ya lo sabían. Tenemos que el ángulo B va a ser igual al ángulo D. Eso ya lo sabían. Pregunta, que ¿todos ustedes ya sabían esta situación o todavía no? ¿Ya sabían esta situación todos ustedes o no? A ver, platíquenme. ¿Les queda claro esa situación o no? Porque sí, a ver, no tan bien, pero sí.
Ajá, es que precisamente uno cuando va a la escuela, pues uno como que va a tomar misa, es lo que me preocupa. El profe dice algo y a veces el profe dice algo malo o algo incorrecto, no algo malo, es otra cosa, algo incorrecto y ustedes dicen que sí y lo aprenden mal. Entonces, pues, ajá, por eso les pregunto, eso es algo muy sencillo, pero quiero saber si se entiende. Déjenle contesto un mensaje a uno de sus papás porque me están preguntando algo. Eh, muy bien. Ahora, pues vamos a continuar. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, funciona de la siguiente manera. Imagínense, voy a hacer otra vez el dibujo, pero voy a remarcar o voy a poner atención solamente en este cacho. ¿Ok? Porque a veces, bueno, un profe de mate te va a decir, ay, pues eso es obvio, ¿no? Este cacho, ¿cuánto mide? Si se dan cuenta. Mide 180 grados, ¿no? Y ahora también voy a hacer otro dibujo acá. Pero ahora voy a poner atención a este otro cacho. Y tengo los mismos ángulos. ¿Y este cuánto mide? De la misma manera, ¿no? Mide 180 grados. ¿En eso hay dudas, jóvenes, que tanto este mide 180 grados? No. Ustedes saben que este es el ángulo C, ¿no? Este es el ángulo C, este es el ángulo B, y este es el ángulo A, y este es el ángulo C. ¿Eso hay duda? Este es C, este es B, este es B, este es A. Entonces, yo sé que este mide 180 grados, y yo sé que este mide 180 grados, entonces sucede lo siguiente. Ángulo C más ángulo B, este más este mide 180 grados. Pero también sucede que este más este, ángulo A más ángulo B, mide 180 grados. ¿Sí o no? Este más este mide 100 porque es una línea recta y este también. ¿Qué pasará ahí? Esto es igual a 80 grados, esto es igual a 80 grados, podemos igualarlos en una ecuación. Me quedaría lo siguiente. Ángulo C más ángulo B es igual a ángulo A más ángulo B. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, si este B lo paso, está sumando, lo paso restando de este lado, ángulo B menos ángulo B, pues me quedaría 0. Los voy a vulgarmente cancelar, ¿no? De estos dos lados. Y me quedaría que, ¿qué? Que ángulo A, el ángulo C es igual a ángulo A. Bueno, aquí me salió al revés, ángulo A, ángulo C, porque los puse en diferente orden. Pero ángulo C sería igual a ángulo A. ¿Se entendió esto, jóvenes? ¿Ya me creen que sí son lo mismo? No voy a hacer esto para todo. A eso se le llama, pues, demostraciones. En matemáticas se hacen muchas demostraciones. Espero que ya después de aquí como que me crean, ¿no? Lo que está pasando. Simplemente voy a hacer esto. De manera análoga se va a hacer este es igual a este. Si quieren nos la aventamos, pero ¿se entendió esta parte, jóvenes, o no? Pues si no se entiende nada, pues ya no lo hago, nada más me lo creen. Y si sí se entiende, pues díganme para hacer el otro. ¿Cómo vamos? Ahí tengo sus mensajes, no los había visto. ¿Bien, bien? Sí. ¿Sí se entendió? Bien. Ahora, fíjense, de la misma manera voy a tener habíamos quedado que este es el ángulo A, B, C. A, B, C. Bueno, de esta manera, aquí. Ahora voy a comprobar la igualdad tanto de B como de C. ¿Quién me va a servir como, como ayuda? A ver, déjenme ver. Ah, este es D. ¿Quién me va a servir ahora de puente? Pues me puedo agarrar el ángulo C o el ángulo D. Fíjense, yo sé que de aquí también, como este y este es recta, fíjense, yo sé que como este y este es una línea recta, este ángulo va a medir 180 grados.
Y yo sé que también este va a medir 180 grados. Entonces fíjense, lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Ángulo B más ángulo C mide 180 grados. Lo voy a escribir diferente, quizás así se entienda mejor. Pero también tengo ángulo C más ángulo D es igual a 180 grados. Ángulo C más ángulo D es igual a 180 grados. Pues entonces estos son iguales a 180 grados, los puedo igualar. Me queda la siguiente ecuación. La voy a anotar con otro color. Ángulo B más ángulo C, que es igual a 180 grados, va a ser igual a ángulo C más ángulo D. Aquí, por ejemplo, tengo C de ambos lados. Si este se está sumando, lo paso restando. Lo voy a hacer todo largo. Si este lo paso restando, este es el que pasé restando. C menos ángulo C, pues me da 0. Y me queda que el ángulo, perdón, aquí es ángulo B. Ángulo B, este C lo paso restando, es igual a C más D menos D. C menos C, nada más me va a dejar el ángulo D. Y se supone que por lo menos así les debieron de haber dado la idea en lo que es la secundaria, ¿no? Algunas ideas de estas, o sea, desarrollar todas estas ideas, etcétera. En otros países así le hacen. Por ejemplo, les digo, me da miedo los chinos, ¿no? Porque resulta que yo estas cosas las aprendí ya que estaba grande, las aprendí ya, qué vergüenza, no mía, ¿no? Sí sabía que pasaba, pero me di cuenta que podía funcionar en general ya hasta que estaba como en la prepa, en la universidad, ¿no? Entonces, les digo, no se sientan mal, yo también tuve malos profesores, pero pues yo trato de compartírselos, ¿no? Muy bien. Ahora, ya lo otro no lo voy a demostrar porque quizá nos llevemos un poquito más de tiempo, pero vamos ahora a combinar esto con rectas, con otro tipo de rectas. Ajá. ¿Qué pasa ahora si tenemos algo así? ¿Qué pasa si tenemos algo así? Hasta le voy a poner ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo esos ángulos. Ustedes me dicen si se alcanza a ver con el lápiz. Pero tengo esos ángulos. ¿Ok? Tengo rectas paralelas que están cortadas por una recta, por una secante. Entonces estas son rectas paralelas que están cortadas por otra recta, ¿no? Que es una secante. Vamos a determinar todas las igualdades. Sabemos, miren, este lo voy a poner L1, L2. Ah, se me olvidó decirles. La condición para que este tema suceda de rectas paralelas, L1 debe de ser paralela a L2. Esta es la terminología, ¿ok? Y y pues ya la otra simplemente no la vamos a decir. Entonces, observen. Como ya sabemos esto que está pasando aquí, nosotros sabemos que el ángulo B es igual al ángulo D, el ángulo A es igual al ángulo C. Aquí, por ejemplo, ¿qué ángulos serían iguales? Ángulos opuestos al vértice. Primero vamos a ver los ángulos opuestos al vértice. Aquí el tema que vimos fue ángulos opuestos al vértice. Le pongo ángulos opuestos al vértice. Ángulos opuestos al vértice, muy bien. ¿Qué ángulos opuestos al vértice tengo? Si se dan cuenta, tengo el 1 y el 4, el 2 y el 3, el 5 y el 8, el 6 y el 7. ¿Ok? Entonces yo voy a saber que el ángulo 1, por ejemplo, va a ser igual al ángulo 4, por lo que demostramos anteriormente. Este va a ser igual a este. Ahora voy a tener también que el ángulo 2
va a ser igual al ángulo ¿qué? 3. 1, 2, 3, 4. Ajá. Este ángulo va a ser igual a este. Este va a ser igual a este. También tengo que el ángulo 6 va a ser igual al ángulo 7. Ángulo 6 va a ser igual al ángulo 7. Y el ángulo 5 va a ser igual al ángulo 8. Por ejemplo, a ustedes se les puede dar el ángulo 8. Y ustedes con el ángulo 8 van a determinar el otro que hace falta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto pues me lo van a tener que creer porque la demostración a lo mejor está un poquito más difícil. Pero como son paralelas, al momento de que estas sean paralelas, por esto esta hipótesis es necesaria. L1, esta L1 es paralela a L2. Lo que quiere decir que son paralelas, quiere decir que tanto estos ángulos van a ser casi los mismos que estos. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Digo, me lo van a creer porque la demostración ya está un poquito más difícil y no es tan sencilla como la que hicimos acá para desarrollar esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que me va a decir también eso es que los ángulos se van a como a repetir, ¿ok? Por ejemplo, a esto se le va a llamar ángulos correspondientes. A ver si no me equivoco. Ángulos correspondientes. Lo voy a poner de otro color. Ángulos correspondientes. Como esto de acá, como esta recta es casi igual a esta, quiere decir que el ángulo que forma el 1, por ejemplo, se va a hacer casi lo mismo que el ángulo que forma el 5. ¿Ok? Por otro lado, el ángulo 2, va a ser igual al ángulo 6. A eso se les llama ángulos correspondientes. Entonces vamos a empezar. Aquí los voy a dejar de morado para que de anaranjado. Entonces tenemos que ángulo 1 es correspondiente o es igual por ser correspondiente al ángulo 5. ¿Ok? Entonces esto pasa. Tenemos también que el ángulo 2 es correspondiente o como es correspondiente al ángulo 6, pues va a ser igual al ángulo 6. Este es este. ¿Ok? También tenemos, por ejemplo, que el ángulo 4, bueno, voy con el 3. Tenemos que el ángulo 3, el 3 está abajo, si se dan cuenta, abajo desde la línea, pues sería correspondiente al 7. ¿Ok? Sería igual al 7. Y tenemos el ángulo 4, que sería correspondiente al 8. ¿Ok? Entonces, a eso se les llama ángulos correspondientes. Ya con estas igualdades, tenemos todo. Todo. ¿Por qué? Porque si el 1 era igual a ¿qué? Al 4. Pero también era igual a ¿qué? El 1 era igual al 5. Entonces quiere decir que el 4 y el 5 son iguales. ¿Sí se entiende esto? Entonces estos son correspondientes porque están como en la misma posición. Está el vértice, está arriba, este es igual a este. Este es igual a este. Este que está abajo es igual al 7, este que está abajo es igual a este. Vamos a ver otro tipo de ángulos. Pero aquí ya podemos intuir más cosas. Los ángulos que me interesa ver ahorita, por ejemplo, son los alternos internos y alternos externos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, déjenme ver. Ángulos alternos internos. Lo voy a poner de rojo. Ángulos alternos internos. ¿Qué son los alternos internos? Viene de esta relación. Por ejemplo, el 4 por esto, el 4 es igual a ¿qué? Al 1. Ah, y el 5 es igual al 1. Entonces el 4 y el 5 van a ser iguales. Dejen, pongo este de rojo para que... Quiere decir que el 4 y el 5 van a ser iguales. Porque el 4, como ya había dicho, es igual al 1. Aquí. 4 es igual al 1. El 5 es igual al 1.
Los 4 y 5 son iguales. Entonces voy a tener que ángulo 4 va a ser igual al ángulo 5, pero déjenme ver si no está pasando nada ahí. 4 es igual al 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Ajá. Entonces el 4 va a ser igual al 5. Por otro lado, ¿qué voy a tener? Que el ángulo 3, por ejemplo, va a ser igual al ángulo 6. Vamos a ver aquí, fíjense. El ángulo 3 aquí es igual. El ángulo 3 es igual al ángulo 2. Ah, pero el ángulo 2 también es igual al 6. Entonces quiere decir que el 6 es igual al 3 o el 3 es igual al 2. Estos son los ángulos alternos internos. Voy con los ángulos alternos externos. O sea, que quiere decir que este también, este va a ser igual a este. Y se parecen, ¿no? Se parecen. Ahora voy con los alternos externos. Ángulos alternos externos. Muy bien. De estos ángulos alternos externos, vamos a identificar. Si se dan cuenta, los alternos internos va uno de este lado y uno de este lado, pero están adentro de las rectas paralelas. Uno va de este lado, que es el 6, otro va de este lado, que es el 3, pero están adentro. Ahora vamos con los alternos externos. ¿Ok? Fíjense. Aquí, déjenme ver. El 5 era ¿quién igual? Al 1, ¿no? El 5 era igual al 1. Pero a ver, déjenme ver aquí. Y por otro lado el 5 es igual al 8. Ajá. Como el 5 es igual al 1, pero el 5 es igual al 8, entonces quiere decir que ¿qué? Que estos son iguales, que el 1 es igual al 5 y el 5 es igual al 8. Puedo agarrar cualquier combinación. Entonces me está diciendo que este es igual a este y este es igual a este, entonces el 1 es igual al 8. Fíjense, entonces tengo que el 1 es igual al 8. Entonces esos son alternos, uno de este lado, pero afuera. Alternos externos. Voy a tener lo siguiente. Ángulo 1 va a ser igual al ángulo 8. Por otro lado, ¿qué voy a tener? Que el ángulo, por ejemplo, el ángulo 2 es igual al 3. Pero el ángulo 3 es igual al 7. Entonces el 2 es igual al 7. El 2 va a ser igual al 7. ¿Ok? Entonces va a pasar esto. El ángulo 2 es igual al ángulo 7. ¿Se dieron cuenta? El 2 es igual al 3. El 3 es igual al 7. Entonces el 2 es igual al 7. Uno de este lado, uno de este lado, uno, y están afuera. Por eso se llaman alternos externos. ¿Ok, jóvenes? Entonces ya tenemos ángulos alternos internos, alternos externos, opuestos al vértice. Ahora vamos a buscar los ángulos suplementarios. ¿Ok? Vamos a anotar aquí. Dejen anoto de verde. Ángulos suplementarios. Para no gastar hojas. Ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios. Creo que me faltó otro más. Bueno, vamos a ver los ángulos suplementarios. Como ya sabemos nosotros, los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados, ¿ok? Entonces, aquí de manera muy sencilla, ángulos suplementarios sería el 1 y el 2, el 4 y el 3, el 5 y el 6, el 8 y el 7. Sin embargo, podemos hacer otra combinación. Puedo sumar el 1, pero en lugar del 1 le puedo sumar el 3. O en lugar del 1 le puedo sumar el 7, ¿ok? Entonces a eso se refiere con ángulos suplementarios. Cualquier combinación que me permita, en este caso, sumarlos de tal manera que me dé pues, los 180 grados, ¿ok? Por ejemplo,
unos ángulos suplementarios interesantes. Podría ser el ángulo 1. Y fíjense, le tengo que sumar el de azul oscuro para que sea 180 grados, pero este es igual a este azul. Entonces podría tener el 1 más el 7. Voy a poner el 1, que lo tengo en color azul claro, más el ángulo 7. Pues son suplementarios, ¿no? El azul claro con el azul fuerte. El azul claro con el azul fuerte, pero en lugar de ponerle el 2 le puse ¿qué? El 6. Ahora, fíjense. ¿Qué otro ángulo suplementario tengo? Voy a poner el 3, que es el ángulo verde, que el ángulo naranja, que es igual al 6, el ángulo 3. Pero en lugar de sumarle el rojo, que es el rojo 4, voy a sumar el rojo 5, porque son iguales. Más 5. ¿Ok? Aquí, jóvenes, puedo tener, les digo, más combinaciones. Voy a dejar simplemente esas dos, ¿ok? Pero ustedes saben que aquí pueden pasar más cosas, no solamente con el 2 o con el 3, porque aquí un suplementario sería también el 1 y el 3, forman 180 grados. Pero en lugar del 1, pues pongo el 3, en lugar del 3 le voy a poner el 8, porque son alternos externos, quedamos que 8 y 1 son iguales. ¿Se están teniendo, jóvenes? Bueno, son muchas combinaciones, pero no se las pueden aprender todas de memoria porque son demasiadas. Lo más importante aquí es entenderle para que al momento de que tú lo entiendas lo desarrolles otra vez, digas, este es igual a este, le pongo este, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ver qué otros ángulos me hacen falta. Los ángulos, pues ya vi los ángulos correspondientes según yo, ajá. Alternos internos, alternos externos. Me faltarían los ángulos suplementarios. Pero estos suplementarios, a ver, déjenme ver. Hay otro tipo de ángulos suplementarios, que por ejemplo tenemos los ángulos suplementarios internos y los ángulos suplementarios externos. Ya nada más para terminar, puedo tener los internos y puedo tener los externos. Y este tema ya sería una exageración que les preguntaran, dame los internos, dame los externos. Por ejemplo, unos ángulos suplementarios internos serían, por ejemplo, aquí el 4 y el 6, o sea, son internos, pero en lugar de ponerle el 3 le pongo el 6. Suplementarios internos están adentro. Internos, entonces voy a tener el ángulo rojo, que es 4, más el ángulo naranja, que es el 6. Esos serían unos. Y los otros sería, por ejemplo, el ángulo 3, más el otro rojo, que es el ángulo 5. Ya esta es una exageración, yo creo que estos no se los van a pedir. Suplementarios internos, este y este. Por ejemplo, podemos tener también los suplementarios externos, que podría ser, por ejemplo, al azul, a este, le tengo que sumar un azul claro. Pero para que sea externo, pues tiene que ser el 8, azul claro. Entonces podríamos tener el ángulo azul, que son los externos, el ángulo 2, más un azul claro, que es el 8. Creo que ya dice más el 8. A ver, los suplementarios externos. El 2 más el azul, un azul claro más un azul fuerte me debe de sumar 180 grados. Azul claro más azul fuerte, 180 grados, pero aquí, en lugar de sumarle el 1, le voy a sumar el 2. También, otro suplementario externo sería el 1 y en este caso el 7, ¿no? También podría tener el 1 y el 7. El 1 es claro, más el 7. ¿Dudas, jóvenes? Hasta aquí. Ya ven, se está complicando un poquito más. Esto solamente corresponde pues al tema de pues los ángulos que se pueden formar entre dos rectas paralelas y una secante cuando se intersecan, ¿ok? Muy bien, ¿dudas hasta ahí? Dejen veo el chat porque no, muy bien. Voy a pausar el video y permítanme tantito, déjenme ver qué tema les doy ahorita, ¿va?